Aquí estamos ya iniciando lo que es nuestro programa de Bamidbar en el desierto desde nuestra estación KMC Internacional Radio. Y pues vamos nuevamente a iniciar nuestro recorrido de donde nos quedamos la semana pasada en este trayecto de Bamidbar en el andar. Vamos precisamente a lo que es, nos vamos a posicionar nuevamente en el libro de Vaikra, capítulo 26, en el versículo, va a ser el 20, versículo 20. Bueno, hemos estado hablando acerca, precisamente, iniciamos la semana pasada con lo que es cómo el Eterno es celoso. El Eterno ha querido que los suyos puedan mantenerse en la alianza que Adonai tiene con su pueblo a través del santuario que Él ha puesto entre los hombres, para poder ser cercano a través de la cobertura de Yeshua. Entonces, una vez estando esa alianza de Yahweh con su pueblo, con los suyos, el poder atender a lo que es no levantar ídolos delante de Él, no levantar estelas, que solamente el Eterno sea para nosotros esa seguridad sobre todas las cosas, porque Adonai es celoso. Entonces, en este capítulo 26, la semana pasada, en este recorrido que estábamos viendo cuán celoso es Yahweh, que realmente pues amenaza si nosotros dejamos de ser esa alianza con Él. Entonces, si nosotros buscamos ídolos, tanto hacer ídolo a Él mismo, hacerlo un concepto equivocado, distorsionado de su dabar, como inclusive poner la seguridad en alguien o en cosas de este sistema, del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Eterno no quiere. Recordando que precisamente Adonai pues ha dado una alianza. Entonces vamos a continuar con este capítulo 26. ¿Qué es lo que nos quiere decir Adonai? Recordando inclusive que el 26, curiosamente, ¿verdad? Bueno, nada es casualidad, pero el 26 nos está hablando acerca del nombre de Yahweh. El 26, el yo soy, el gran yo soy, que es Yahweh, nos está hablando. Y pues vamos a deleitarnos en lo que es la Dabar Kodesh de nuestro Elohim y vamos a comentarlo. Entonces, dice así. Versículo 20, Vaikra 26. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en esta tarde de Bamidbar. Yashefe les saluda desde KMC Internacional Radio, desde la Guadalajara, Jalisco, México, desde la Beit Knesset. Entonces, dice así: vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus productos, ni el árbol del campo sus frutos. Aquí nos está recordando el Eterno que no va a haber lo que es, aunque sembremos, no nos dará cosecha. No nos dará cosecha porque nosotros no estamos confiando en Yahweh. Nuestra seguridad se está yendo hacia otra parte. Entonces, en el momento en que nosotros fallamos en ese aspecto al Eterno, Él nos dice, pues no recogerás fruto de tus árboles. Como todo hombre es como tierra y como todo hombre es como árbol, no podremos dar tampoco frutos del Ruach HaKodesh,
precisamente tampoco los podremos dar. Entonces, qué importante que nosotros nos mantengamos en lo que es la alianza. Versículo 21 dice, y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme, volveré a castigaros 7 veces más a causa de vuestros pecados. Entonces, si nosotros, fíjense qué fuerte nos habla este texto, nos dice, si seguís enfrentándoos conmigo. Quiere decir que cuando nosotros perdemos la alianza y aparte de eso hacemos ídolos, nos estamos enfrentando a Yahweh. ¿Por qué? Porque el Eterno no es la alianza del hombre, sino es la alianza de Yahweh con los suyos. Entonces, aquí el Eterno, pues realmente sí es muy fuerte. Esta palabra dice, y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme. Tenemos lo que es precisamente el Shema. Cada vez que nosotros recibimos la Dabar Kodesh, la Hatafá, preparada en cada Shabbat, entonces siempre después de la Hatafá, siempre sigue el Shema. Porque el Eterno, esa palabra que ha sido dada, quiere que nosotros la escuchemos, que la guardemos en nuestro corazón. De esta manera, por eso en cada Hatafá se lee el Shema. Escucha, Israel. Entonces Adonai nos habla y quiere Él que nosotros no nada más seamos oidores, sino hacedores, como decía Yeshua, o dice más bien Yeshua, el que tenga oídos, escucha. Entonces, cuando nosotros tomamos esa premisa de poder escuchar al Eterno, todo va a ser diferente, porque al momento de escuchar, poner atención, entonces da oportunidad a que realmente se germine en nuestro ser todo ese amor hacia Él y que nada nos separe de Él. Volveré a castigaros 7 veces, dice, volveré. Porque recordamos que anteriormente ya el Eterno había hablado fuerte, pero hoy vuelve otra vez a hablar y dice, volveré a castigaros 7 veces. O sea que la otra no era plena, ahora sigue otra más fuerte. ¿Por qué? Porque nos seguimos enfrentando con Yahweh. Al momento de seguirnos enfrentando con Yahweh, entonces dice, ahora te voy a castigar 7 veces. Ve la plenitud de mi castigo. Entonces, dice, soltaré como contra vosotros las fieras salvajes que os privarán de vuestros hijos. Exterminarán vuestro ganado y os reducirán a unos pocos, de modo que vuestros caminos queden desiertos. Adonai dice, soltaré contra vosotros las fieras salvajes. Un león, un tigre, un oso, que son fieras salvajes, son fieras que la verdad sí dan miedo. imponen por lo que son, pero estas fieras salvajes, el Eterno mandaría y precisamente irían contra vuestros hijos, contra los hijos del pueblo, cuando ellos se han apartado de Yahweh. Exterminarán vuestro ganado y os reducirán a unos pocos. Lo que se haya trabajado, lo que hayamos trabajado en nuestros trabajos, entonces no fructificará, porque además de no fructificar como en
versículo anterior, aparte, el Eterno se encargará de exterminarlo. Entonces, dice que los caminos serán entonces desiertos. Ese trabajo que se ha hecho será como un desierto en el cual no queda nada, porque el Eterno es el que da todo, pero también el Eterno es el que da, es el que quita. Dice, si aún con esto no os corregís ante mí, sino que seguís enfrentándoos conmigo. Fíjense nada más, si todavía nos desviamos y seguimos enfrentándonos contra él, dice él, también yo me enfrentaré con vosotros y os azotaré yo mismo 7 veces más por vuestros pecados. Él dice, si tú te enfrentas conmigo, yo me enfrentaré contigo, dice Adonai. ¿Y qué cosa podernos enfrentar? Esperamos nunca enfrentarnos con el poderoso, porque las tenemos que perder. Las tenemos de perder con él. Dice que él nos azotará 7 veces. Una plenitud nos azotará por los pecados. En sus pecados que nosotros sabemos que el Eterno ha cubierto con Yeshua HaMashiach. Pero si nosotros deliberadamente hacemos ídolos y nos apartamos de su alianza, entonces será otra cosa. Traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza. Os reuniréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Traerá, dice Yahweh, la espada. Nosotros hemos aprendido que la Torah nos recuerda a lo que es una espada de 2 filos. Cuando nosotros no estamos preparados para escuchar una palabra, esa palabra nos mata. Pero si nosotros estamos preparados para escuchar, si el Eterno nos ha traído para escuchar, entonces esa palabra se vuelve vida. Por eso también nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos la palabra, porque en algún momento podemos decir algo que pueda afectar a alguna persona y en ese momento esa espada pueda resultar, en lugar de vida, pueda resultar muerte. Por eso es muy importante ir poco a poco comiendo el alimento como el Eterno lo ha dado. Primero la leche, luego la papilla y luego lo que es el alimento más sólido, ¿verdad? De manera de no morir en el intento, de no morir, sino ir poco a poquito como un bebé que va creciendo, tomando poco a poco el alimento e irse nutriendo para poder tomar lo que se necesita en ese momento para el crecimiento. Entonces, bueno, aquí nos habla Adonai, dice, traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza. ¿Qué significa eso? Bueno, que la Torah, si la espada es la Torah, entonces aquí nos refiere en que ya no tendremos la bendición de la alianza, sino será todo lo contrario, ¿verdad? Por eso dice la espada vengadora de la alianza. Os reuniréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros. La peste que sabemos nosotros que una peste mata personas. ¿Cuántas pestes ha habido en el mundo? Y personas han perdido la vida precisamente por eso. Entonces,
realmente, pues sí, ahorita sabemos nosotros que hay muchas vacunas, que las cuales se han hecho a raíz precisamente de las pestes, surgieron vacunas. En aquel tiempo, por supuesto que no había vacunas, pero era una situación en la cual el Eterno quería dar una enseñanza. Cuando nosotros hablamos de una manera dándole un concepto espiritual a una peste, podemos decir que es lo contrario a la bendición. A una bendición, porque es como una crítica, es como una división que se está forjando. Eso puede ser una peste espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues aquí ya nosotros vamos a volver a leerlo, dice, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Nosotros tenemos que estar preparados cuando hay esa peste espiritual, precisamente para no morir, para poder levantarnos y continuar adelante tomando discernimiento de acuerdo a la Dabar Kodesh, para que si en algún momento nos topamos con eso, con la peste, con la crítica, con la división, entonces nosotros podamos permanecer firmes, porque sabemos que tenemos que ser probados. El pueblo de Yahweh es probado como una piedra para poder llegar a ser un diamante reluciente. Aquellas piedras que están en un diamante en bruto, que todavía no ha sido pulido, no tiene brillo, es opaco. Pero a través del Ruach HaKodesh, ese diamante puede ser forjado, pasado precisamente por el fuego, para entonces poder tomar su estado natural, que es el de ser un diamante, por la misión, por la razón por la cual ha sido enviado ese diamante, a ser diamante. Si una piedra preciosa, en este caso como un diamante, ha sido llamado a ser diamante, entonces tiene su misión es ser diamante, su misión es relucir. Entonces, así el Eterno nos muestra cómo tiene todo en su control. Dice entonces, os reuniréis entonces, pero ya enviaré la peste en medio de vosotros y seréis entregados en manos de vuestros enemigos. Nuestros enemigos son precisamente nuestro yo, nuestro ego, nuestras pasiones, que nos hacen caer. Aquí lo importante es precisamente podernos enfrentar a nuestros enemigos, que son nuestra carne misma, y de esta manera, en el nombre de Yahweh, poder salir avante. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de lo que es el tefilín que va en la frente? Nos recordaba lo que es la diadema del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que también significaba enfrentarse a sí mismo? Era el poder traer esa diadema, el poder traer ese tefilín que es ahora, podernos enfrentar a nuestros enemigos. Todo lo contrario al Ruach, amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, gobierno de sí mismo, fe, templanza, etc. Entonces, cuando nosotros recordamos esas palabras y vemos, ¿verdad?,
vemos que realmente reconocemos que todavía nos falta vencer a nuestros enemigos y que solamente en esa alianza, solamente en el nombre de Yahweh, podemos vencerlos. Si no es así, entonces nuestros enemigos nos vencerán a nosotros. Y en lugar de tener esa victoria que el Eterno nos ha prometido en su nombre, entonces tendremos una derrota. Y habremos perdido lo más importante que el Eterno ha prometido. Lo más importante que el Eterno nos ha prometido es precisamente su reino. Y precisamente por ese reino vale la pena. Vale la pena poder continuar caminando, guardando la alianza y reconociendo a Yahweh sobre todas las cosas. Continuamos entonces con el versículo 26. Cuando yo os retire el bastón del pan, 10 mujeres cocerán todo vuestro pan en un solo horno y os lo darán tan medido que comeréis y no os saciaréis. Se está hablando de que habrá una medición en lo que es el alimento y precisamente por eso pues no seremos saciados. Es una porción solamente. No hay una saciadez, sino solamente es una porción, es una medida en la cual se está dando un alimento que no llena, un alimento que no te hace sentir satisfecho. El alimento que el Eterno nos da es un alimento que nos hace sentir plenos. Es un alimento que cuando lo comemos nosotros nos sentimos completamente en ese momento de plenitud porque el Eterno nos llena nuestro ruaj, ¿verdad? Cuando escuchamos la Hatafá, cuando estamos nosotros recibiendo ese Ruach HaKodesh, ese mensaje que germina en el hombre y en esa tierra fértil empieza a dar un fruto, empieza a crecer. Todos esos frutos del Ruach HaKodesh. Por eso nos hace sentir plenos, a diferencia de este alimento. Ahora vamos a checar, dice, cuando yo os retire el bastón del pan, 10 mujeres cocerán todo vuestro pan en un solo horno y os lo darán tan medido que comeréis y no saciaréis. Si nosotros nos vamos a lo que es la enseñanza, sabemos que la mujer representa a una organización religiosa, ¿verdad? En este caso, la Keilah es representada por una mujer. Así también, cuando nos habla la Dabar Kodesh acerca de mujer, que no tiene nombre, se entiende precisamente que son mujeres, son organizaciones religiosas que, como nos dice aquí, dice, retira él el bastón del pan. Cuando yo os retire el bastón del pan, del alimento, entonces estas mujeres, estas organizaciones religiosas cocerán todo vuestro pan en un solo horno y os lo darán tan medido que comeréis y no os saciaréis. Porque las mujeres, las organizaciones religiosas que no están bajo el orden del Eterno, entonces no pueden dar un pan que realmente satisfaga. Darán un pan que no nutre, un pan que nos deje con hambre, que nos sacie la sed. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos en lo que es el orden del Eterno, según la Dabar Kodesh. Que nuestro alimento sea lo más fiel posible. Sabemos nosotros que nadie tiene la verdad absoluta, porque si no seríamos unos fanáticos.
decir, nosotros tenemos la única verdad. No es cierto. No puede ser así. Sin embargo, sí sabemos que dentro de lo que tenemos, dentro de los grupos que hay, que son conocidos, somos el grupo que es el más fiel a lo que dice la Dabar Kodesh. El Eterno dará en su momento, a su tiempo perfecto, lo que es el entendimiento para poder entender más allá de lo que está. Pero solamente el Eterno lo dará en su tiempo perfecto. De cualquier manera, el Eterno ha estado dando cada vez un alimento cada vez más profundo. Nosotros hemos estado recibiendo un alimento cada vez más profundo y es precisamente porque Adonai así lo quiere. El Eterno quiere dar un alimento que ya que se tiene un cierto nivel de entendimiento, entonces ya se puede hablar de temas un poquito más profundos, como lo veíamos hace ratito, hace un momento. 27. Si con esto no me obedecéis y seguís enfrentándoos conmigo, nos vuelve a ser la amenaza al Eterno. Realmente no es una amenaza, es una advertencia. Dice, yo me enfrentaré y vosotros con ira, a vosotros con ira, y os castigaré yo mismo 7 veces más por vuestros pecados. Dice, yo me enfrentaré a vosotros otra vez. Adonai se enfrenta, pero con ira, ahora sí. En la otra ocasión no se había enfrentado con ira. Si nosotros observamos cada vez la consecuencia es más fuerte. En este caso, Adonai ya se enfrenta, pero ya con ira. Y castigaré yo mismo 7 veces. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Lo comentamos la semana pasada en Bamidbar. Nuestra ajot o nuestro hermano Matías González nos comentó también, nos confirmó ese pasaje que ella también había recordado en cuanto a Israel, después de que viene el rey de Babilonia contra ellos y se los lleva cautivos, y los pocos que se quedaron se estuvieron comiendo unos a otros. Aquí nuevamente nos viene a recordar y nos dice, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. O sea, realmente es una realidad tremenda que realmente nadie quisiéramos vivir. Por eso es mejor estar bajo el cuidado de Yahweh y ser obediente, porque no conviene a ningún hombre estar enfrentándose a Adonai. Realmente nos estamos enfrentando o se enfrenta uno en su espíritu, porque el espíritu anhela el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, pero la carne es débil, pero el espíritu anhela ese Ruach, ese alimento, esa cercanía con el poderoso, porque de allí proviene. Nosotros que somos tripartitas, entonces nuestro espíritu anhela su fuente. Pero la carne que con todo lo opuesto, por supuesto que está siempre contendiendo contra nuestro espíritu, que nuestro espíritu quiere ese Ruach HaKodesh, si quiere esa llenura, quiere deleitarse en esa davar, en esa cercanía. Pero nuestra carne es la que nos aleja y nos pone obstáculos de vez en vez. De una manera u otra, siempre está presente, manifestándose para poder jalarnos,
Por eso tenemos una contienda con nuestra carne. Por eso hemos sido llamados a ser reyes para poder vencer en la guerra que tenemos contra nuestra carne misma. Y el Eterno ha querido y ha dicho, nos ha dado la victoria ya de nuestra propia carne. Dice, consumado es, esposa. Consumado es. En el nombre Kadosh podemos vencer. Y así poder llegar a ser sacerdotes y profetas. Versículo 30. Destruiré vuestros altos, abatiré vuestros altares de incienso. Amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y yo mismo os aborreceré. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Dice Adonai, yo, dice, destruiré vuestros altos, abatiré vuestros altares. Todos aquellos ídolos que nosotros hayamos hecho, ídolos tangibles e intangibles, ¿verdad? Los más difíciles son los intangibles. Los otros son muy sencillos, tirarlos en la basura. Pero aquellos que se arraigan en lo más profundo del corazón, eso es lo más difícil. Pero no imposible. En el nombre de Yahweh tenemos la victoria para ir quitando aquellos conceptos equivocados que tenemos de Adonai y a través de su Dabar Kodesh ir purificando ese concepto, quitándole cada vez más la tierra para poder llegar a conocer a nuestro Elión, pero tal y como es, ser más cercanos a Adonai a través de Mashiach. Dice, destruiré vuestros altos, abatiré vuestros altares de incienso, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos. Entonces, ya estando muertos, aún así, dice Adonai, amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Qué tremenda cosa nos está diciendo aquí. Si nos retrocedemos poquito, dice altares de incienso. Nosotros sabemos que el incienso nos está hablando de la tefila. Aquella tefila que sube a Adonai, pero a través de una forma espontánea, una tefila que brota del corazón, que no es aprendida. Por eso se compara con el incienso. No se puede orar algo que se lee. Por eso tiene que brotar del corazón. Además, orar es hablar con el Eterno. El Eterno en ese celo que tiene hacia los suyos, Él quiere que solamente hablemos con Él. Aquí nos está hablando que se hacen altares a otros dioses y se hace tefila. Por eso son altares de incienso. Entonces aquí Adonai nos muestra nuevamente cuán celoso es Yahweh. Reduciré vuestras ciudades a ruina y devastaré vuestros santuarios. No aspiraré ya más vuestros calmantes aromas. Entonces, va a reducir las ciudades a ruina, porque de Él es todo, de Yahweh es todo. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que el Eterno, pues es dueño de todo. Todas las ciudades, todos los países, todo es de Yahweh. Todo lo creado es por Él y para Él.
para la gloria de su nombre. Sin embargo, en este momento nos dice que si se siguiere conteniendo contra él, entonces él va a reducir a ruina las ciudades. Vuestros santuarios no aspiraré, ya más vuestros calmantes aromas. Entonces, aun cuando ese pueblo pudiese ofrecer incienso, tefila hacia él, Adonai ya no la va a escuchar, porque se ha fallado en lo que él no quiere que fallemos. Si nosotros en algún momento volteamos y tenemos la seguridad sobre nuestra vida en algo más que sea Yahweh, entonces Adonai es como si nosotros le diéramos la espalda a Yahweh, realmente. Porque nosotros estamos buscando esa seguridad. La seguridad que Él no, nada más nos puede ofrecer, la estamos buscando en otro altar, en una estela diferente. Entonces, por eso Adonai no escuchará. Dice, ya no va a aspirar más vuestros calmantes aromas, las ofrendas de los calmantes aromas. ¿Se acuerdan que cuando se hacía un sacrificio, el Eterno decía que era de calmante aroma? Calmaba la ira de Yahweh. Se hacía una ofrenda, un sacrificio por el pecado, para poder mantener la relación con Yahweh después de haber pecado. Entonces, en ese momento, cuando ya se ha fallado de una manera deliberada a Yahweh, entonces dice Adonai, no aspiraré ya más vuestros calmantes aromas. Aunque vengan y me hagan sacrificio, no aspiraré ya más. Nosotros a veces podemos, por el hecho de no ver a Yahweh, podemos creerlo lejano. Pero realmente cuando nosotros leemos la Davar y vemos cómo sus reacciones del Eterno en su Davar, vemos que es totalmente, realmente somos hechos a su imagen. Porque Él reacciona, ante las situaciones y no lo podemos burlar. Dice, yo asolaré la tierra y de ello quedarán atónitos vuestros mismos enemigos al venir a ocuparla. Entonces, yo asolaré la tierra. Asolar es totalmente vacía la tierra para que puedan ocuparla otros enemigos. Él le dará a otro lo que nosotros hemos trabajado. En cierta manera nos lo está diciendo. Pero también si nosotros nos vamos a un mensaje no literal, sino un mensaje un poco más espiritual, podemos ver nosotros que todo hombre es como la tierra. Dice, yo asolaré la tierra, y de ello quedarán atónitos vuestros mismos enemigos al venir a ocuparla. Cuando nosotros nos hemos decidido por Yahweh, el Ruach HaKodesh habita en nosotros. Pero si nosotros optamos, como dice aquí, por enfrentarnos con Yahweh, a pesar de que el Eterno nos lo dice, nos lo recuerda continuamente, entonces nosotros podemos llegar a estar desolados. ¿Y quién puede habitar? Nuestros enemigos.
entonces nuestra carne misma, porque el Ruach HaKodesh no va a contender infinitamente contra el hombre. El Ruach HaKodesh se contrista cuando nosotros no atendemos, pero puede continuar invitándonos hacia Él. Pero llegará un momento en que ese Ruach HaKodesh diga, pues hasta aquí. Yo ya intenté mucho tiempo, pero tú has decidido y yo respeto tu decisión. A vosotros os esparciré entre las naciones y desvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina. Nosotros vemos aquí que Adonai esparcirá entre las naciones. Y así lo hizo. Todas las cosas que hemos estado leyendo, el Eterno las hizo. El Eterno las cumplió. Lamentablemente, Israel no atendió y cumplió lo que el Eterno había advertido. Entonces Dios dice, esparció a su pueblo, desenvainaré la espada en pos de vosotros. Y muchos murieron también. Entonces pagará la tierra sus sábados durante todos los días que esté desolada, mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos. Entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. Fíjense cómo nos dice este versículo. Versículo 34 de Baikra 26. Nos dice, voy a volverlo a repetir. Dice, entonces pagará la tierra sus sábados durante todos los días que esté desolada, mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos. Entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. Si nosotros hemos estado aquí, estábamos hablando que el Eterno iba a desolar, ¿verdad? Iba a volver a ruina las ciudades e iba a desolar. Y aquí en este otro versículo nos dice que una vez desolada la tierra, entonces es cuando esta tierra iba a por fin descansar y tomar los sábados que no se le habían dado a Yahweh. Esos descansos de la tierra que no se le había dado a Yahweh, porque el Eterno, ya ven que lo veíamos cuando el Eterno manda el Shabbat, nos dice que no trabajarás. Entonces el pueblo de Israel, pues que es agrícola, entonces por supuesto que ellos sembraban. Al momento de no obedecer el Shabbat, no guardar el Shabbat, entonces estaban trabajando la tierra. Y por tanto, precisamente, el Eterno estaba como que contando los sábados que no se había dejado descansar la tierra. Y por eso nos dice aquí que entonces cuando esté desolada esta tierra, iba a por fin a tomar su descanso la tierra. Eso es algo que nos hace hincapié en lo que es el Shabbat, de poder darle preferencia a ese tiempo que el Eterno nos ha dado. Realmente, bueno, dice la palabra, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Sabemos que no tenemos las pruebas como Moisés, como Abraham, cosas así, Josué, todas las cosas que hicieron tantos siervos de Yahweh, etcétera, porque son muchos, pero la verdad es de que ahorita nosotros no tenemos las pruebas ni siquiera
que los discípulos tuvieron en su tiempo. No tenemos esas pruebas, que sí fueron bastante difíciles de pasar. Nosotros no las tenemos ahorita. Solamente el Eterno nos dice, guarda el Shabbat. Apártate de lo que estás haciendo, de tu interés personal. Aparta el Shabbat para mí. Deleítate en mí. Es lo que Adonai quiere. Pero si nosotros, aquí nosotros cuenta mucho que realmente pongamos en primer lugar la alianza de Yahweh, ya que nosotros podemos, pues, ahora sí que fácilmente distraernos con cosas. Sabemos que hay causas de fuerza mayor y esas, pues, claro que se tienen que atender, ¿verdad? Pero a veces cosas que no son tan importantes nos pueden distraer. Y cuando nosotros permitimos que algo que no es tan importante nos distraiga del Shabbat, es fácil que de algún momento luego volvamos otra vez a hacerlo. Al cabo que podemos pensar, bueno, no pasa nada. Y entonces la carne nos va engañando. La carne nos va engañando y el mundo nos va envolviendo y nos vamos olvidando del Shabbat. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en lo que es la tefila, lo que es esa alianza con el pueblo de Yahweh, con aquellos que están cumpliendo esa ordenanza, porque lo que está afuera es muy fácil que nos atraiga. A todos nos atrae, pero es muy importante que nosotros pues decidamos en ese momento que viene alguna situación, decidamos, valoremos, ¿verdad? Porque en aquella decisión que nosotros tomamos, el Eterno nos respalda. Cuando nosotros nos decidimos por Yahweh a guardar lo que el Eterno quiere, entonces en ese momento Adonai abre puertas y nos quita lo que nos estorba. Hemos tenido testimonios de algunos hermanos que nos han compartido que el Eterno les dio trabajos donde pueden guardar el Shabbat, porque lo han pedido. Entonces así también Él nos abre las puertas para poder guardar ese Shabbat, porque al fin de cuentas Él lo ha mandado. Pero también conoce la situación de cada quien de una manera personal. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados. Entonces en ese tiempo descansará. Así también nosotros somos tierra, hombres que necesitamos tomar ese Shabbat. Hombres que si nosotros no tomamos el Shabbat, el Eterno nos lo va a cobrar. Porque esos sábados son sagrados para Yahweh. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados cuando habitabais en ella. A los que quedaren de vosotros les infundiré pánico en sus corazones. En el país de sus enemigos, el ruido de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros como delante de la espada, aunque nadie los persiga. Teneros en pie en presencia de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones y no devorará el país de vuestros enemigos. Y os devorará el país de vuestros enemigos. Y quienes de vosotros sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en los países de vuestros enemigos, por las iniquidades de sus padres, unidas a las suyas, se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres en la rebeldía con que se rebelaron contra mí,
y aún más porque se enfrentaron conmigo. También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y aceptarán el castigo de su iniquidad. Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac, y recordaré mi alianza con Abraham, y recordaré mi tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos, y pagará sus sábados mientras quede desolada con su ausencia. Pero ellos también pagarán el castigo de su iniquidad, por cuanto desecharon mis normas, y su alma aborreció mis preceptos. A pesar de todo, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta su total exterminio, anulando mi alianza con ellos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Me acordaré en su favor de la alianza hecha con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser su Elohim, yo Yahweh. Estos son los preceptos, normas y leyes que Yahweh estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moshe. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo que después de haber el Eterno castigado a lo que es el pueblo de, a aquellos que fueron, contendieron contra Yahweh, contendieron contra su Ruach HaKodesh. Entonces, a pesar de todo, a pesar de que hayan sido esclavos, a pesar de que hayan pasado por todo lo que el Eterno mandó, iba a tener al final misericordia, porque son la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en ese momento nosotros recordamos lo que es Adonai. Adonai es celoso, pero también es, a pesar de todo, Él tendrá misericordia de los que, aquellos que clamen, que hagan teshuva. Entonces, por eso nosotros tenemos que darle gracias a Adonai, porque a pesar de todo, a pesar de que fallamos mucho, el Eterno tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de poder llegar a vencer, para poder ser esos reyes que guardan su alianza a través de su santuario bajo la cobertura de Yeshua HaMashiach, para su gloria, para su kabod. Toda Rabá Ahim, esto es el tema de Bamidbar del día de hoy. Jessy nos manda un mensajito aquí en KMC Internacional. Dice: Jessy de Tabasco, qué gusto, Jessy, que nos estás escuchando. Dice: muy interesante tema, toda Yashefe. Baruch Hashem, Jessy, qué bueno, me da mucho gusto. A todos los que nos están escuchando también, no tengo el gusto de saber sus nombres, pero les agradezco, y Baruch Hashem, bendito Adonai, que tuvieron a bien el poder recorrer nuevamente el desierto de la Dabar Kodesh, donde el Eterno nos está recordando quién es Él. Tenemos lo que es el programa de La Voz de mi Corazón el día de mañana, martes a las 5 de la tarde, para que puedan sintonizarlo. Por el momento yo me despido. Muchas gracias a todos. Bendiciones de Yahweh. Y también tenemos a Abby, de Europa, Abigail, que nos está diciendo bendiciones. Amén. Bendiciones, Abigail. Hasta es Ecatepec, Estado de México. Pues Baruch Hashem, bendito Adonai, un abrazo en el Ruach HaKodesh a cada uno de vosotros. Que sigan teniendo una semana bendecida en el nombre Kadosh. Shalom Ubraja.